Montevideo el 20 de octubre, nací un sábado. Me acuerdo de eso porque justo mi madre me recalcaba que ella también había nacido un sábado, otro día y a horas distintas nacemos, pero un sábado los dos. Ella nació en septiembre y yo nací en octubre. ¿De qué año? Del 79. Del 79. Martín, ¿cuándo venís a Pando? Vengo a Pando a fines del 98, por noviembre más o menos. O sea que tenías qué edad. Como 17, 18 por ahí andaba. ¿Por qué venís a Pando? Porque se decidió mudarse y bueno, está. Uh-huh. ¿Cómo fue llegar con 17, 18 años a esta zona de Pando? ¿Qué te acordás? Y bueno, me gustó la zona. Pando, siempre digo que, con los que hablo, que Pando tiene algo muy lindo, que es que si bien hay mucha gente, para lo que es relativamente otros pueblos del interior, siguen manteniendo esa calidez del pueblo del interior, de que vos te conocés con los vecinos, te hablas con los vecinos, que en ese sentido en Montevideo, por ejemplo, es más frío. Es muy raro que, o por lo menos se supone que tienen que ser vecinos muy viejos para que vos los saludes y ellos te saluden. Generalmente, si en Montevideo se cambiaban los vecinos, vos los saludabas y te saludaban o no te saludaban, te miraban como diciendo, ¿qué querés que te diga? ¿Y en Montevideo en qué barrio viviste? En el Cordón. Ajá. ¿Y a qué escuela fuiste? Y bueno, fui a la escuela pública y fui primero, un tiempo fui a una escuela privada, a Santo Domingo, y después, bueno, mi madre no podía seguir pagando y fui a una escuela pública. ¿Y liceo? Una parte lo hice en el liceo privado y otra parte en el público. Uh-huh. Fui a Nuestra Señora de Fátima unos años, hasta cuarto, y después hice en el Damaso Antonio Larrañaga, terminé el liceo, que incluso lo terminé aunque ya estaba viajando de acá para allá. Uh-huh. ¿De Pando a Montevideo? Sí. O sea, ¿decidiste terminar el liceo en Montevideo? Sí, lo terminé allá para no... porque ya estaba casi todo, lo único que me faltaban eran unas materias y lo terminé. Martín, ¿sos hijo único? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y a qué se dedicaba tu madre? Mi madre trabajaba en el INAU, en la parte de contabilidad, y después trabajaba en un estudio contable. Ajá. ¿Y tu papá? Bueno, en realidad mis padres se divorciaron cuando yo era chico. Yo no tuve mucho contacto con mi padre. ¿No te acordás de...? No, es que en realidad él no quería tener contacto conmigo. Yo insistí en un momento dado cuando era chico y lo vi, pero bueno, él no quería. O sea, yo tenía 6 años y para mí era evidente que él se sentía incómodo con mi presencia. Entonces digo, no insistí. ¿Y cómo se sobrelleva eso, Martín? Y bueno, al principio te enojas bastante, sobre todo porque, en aquella época cuando yo iba a la escuela, no era tan frecuente que los padres se separaran. Casi todos los padres de mis compañeros estaban ahí siempre. El que faltaba siempre era el mío. Pero bueno, al principio, sinceramente te sentís dolido, te sentís con rabia, pero bueno, después lo vas procesando. ¿Hasta superarlo? Hasta superarlo. Y en algún momento le hablé con mi madre, perdón que te corte, y ella me preguntó, ¿pero vos estás enojado con tu padre? ¿Sentís rencor? No, sinceramente no. No siento rencor contra él. Uh-huh. ¿Y nunca más intentaste contactarlo? Él falleció. Él tenía una idea de que cuando tuviera 18 años, porque él tuvo otros hijos con otra señora, él tenía la idea de que tuvo 3 hijos, aparte. Tenía la idea de que cuando la menor tuviera 18, que se iba a revelar mi existencia y que íbamos a tratarnos como hermanos. Lo que yo le decía, a pesar de que yo era chico, era que si
Si no teníamos un relacionamiento desde pequeños, si no teníamos esas cosas que tienen los hermanos, que se pelean, que me sacaste el auto, que me lo llevaste, que no sé qué, esas cosas que vos decís es una pavada, después es difícil armar una relación, ya de adultos. Hay cosas que las tenés que tratar de pasar de chico. Él me porfiaba que no. Y bueno. Martín, ¿y eso fue un motor para vos, para superarte? Sí, sí, no sé si fue un motor, pero sí. ¿Cómo fue el hecho de la escuela, después el liceo, bueno, después facultad, ¿no? Sí. Con una discapacidad, con una discapacidad motriz como la tuya? Digo porque estamos hablando de una época donde poco y nada se hablaba de inclusión, de accesibilidad, sí, de integración. ¿Cómo fue? Y bueno, yo trataba de hacerlo lo mejor posible y bueno, por ejemplo en la escuela yo trataba de integrarme a los juegos con mis compañeros y bueno, si había cosas que no me salían como los demás, no me salían, pero bueno, yo le daba para adelante y yo trataba de hacer lo mejor que podía. ¿Y en el liceo? Y en el liceo, sí, no, o sea, más o menos igual. Pero ya como que no había, por ejemplo, no compartíamos tantos juegos en el liceo, por ejemplo. En la escuela, por ejemplo, me acuerdo que sí, por ejemplo, jugábamos al fútbol y era evidente, lo que yo podía hacer mejor era correr, pero, por ejemplo, pateaba la pelota y yo no la pateaba ni de cerca al lado de lo que la pateaban mis compañeros. Pero bueno, no importaba, yo le metía para adelante. Siempre tuviste ese espíritu de bueno, hay que salir adelante, lo acabas de decir, hay que sí. Tener una actitud positiva. Sí, eso sí. ¿Por qué? Pienso que un poco por dos cosas. Por un lado, por el impulso de mi madre y bueno, y de mis abuelas, tanto la materna, que era con la que yo estaba más tiempo, como la paterna. Y un poco también por la fe, porque yo en eso, yo soy católico. ¿Sos un hombre de fe? Sí, soy católico. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Y considerás que te ayudó a salir adelante? Sí. Sí. En los momentos más difíciles, yo creo que lo que me mantuvo fue la fe. ¿Cuáles fueron? Y bueno, hay momentos que pasan en la vida, que, por ejemplo, con mi padre hubo momentos de que a mí me dolía mucho, que por ejemplo, por mi padre cuando vivíamos en Montevideo vivía enfrente de mi casa y él me daba vuelta a la cara y era muy duro que yo lo llamara, porque por ejemplo la ventana de mi casa, pues yo vivía con mi madre y con mi abuela materna y enfrente de mi casa vivía mi abuela paterna. Mi ventana, o la ventana de la casa en la que yo vivía, daba a la puerta de la casa de mi abuela. Y la puerta de mi casa daba a la ventana de la casa de mi abuela paterna. Estábamos enfrente, o sea, era... Y yo sabía quién era mi padre. Y yo había veces que yo lo llamaba a gritos, y él me miraba y me daba vueltas en la cara. Y bueno, esos momentos fueron duros. Y ahí, bueno, una de las cosas que a mí me ayudó a superar todo eso y a procesarlo y a no guardarle rencor y bueno, y a entender que bueno, que si se equivocó y bueno, vos no podés obligar a nadie a que te quiera o que no te quiera. Para mí fue la fe. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Esta discapacidad es congénita, ¿nacés con ella? Sí. ¿Nacés con ella? Sí. ¿Cuál es la patología concretamente? Bueno, ahora creo que le cambiaron el nombre por lo que le hablé con el neurólogo por un último control que hice, que me dijo que estaba todo bien, que estaba todo en orden. Lo que le habían dicho a mi madre es que fue una parálisis cerebral que afectó la parte motora. Yo soy de los pocos afortunados, gracias a Dios, que me afectó solamente físicamente, no me afectó en forma intelectual. Y bueno, eso fue, no sé exacto cuándo se dio, pues yo nací prematuro. Entonces yo no sé ahí exactamente cuándo se dio. Uh-huh. No sé si fue al nacer, al poco tiempo de nacer. Yo nací casi de 6 meses. Entonces ahí no te puedo decir. ¿Te afectó fundamentalmente la motricidad? Sí, me afectó el desplazamiento. Se nota, por ejemplo, en cosas que sean en ejercicios que sean de fuerza y eso, en eso también se nota. Y bueno, después con la motricidad, con la fina y con la gruesa también. Pero bueno, que queda más evidente, por ejemplo, a la hora de pelar una verdura o pelar una fruta, que ahí queda más evidente. ¿Que lo hago? Lo hago, pero se nota a tu más. Tiempo. Sí. O capaz que lo hago peor que lo hace otro. Capaz que otro pelando una fruta o una verdura desperdicia menos, pero bueno, yo lo hago. Y lo mismo que el hecho de caminar. Sí. Y cuando le decís a tu madre que querés seguir derecho, primero, ¿por qué derecho? Bueno, o sea, ¿cuándo se te prende la lamparita de decir yo quiero ser abogado? ¿Por qué? En realidad eso ni siquiera tenía bien claro qué era ser abogado cuando me decidí, porque un día cuando yo tenía 3 años, mi madre me pregunta qué quiero ser cuando fuera grande. Entonces yo, por lo que me acuerdo, le dije que me esperara un poquito, que lo iba a pensar. Parece que lo pensé, evalué qué eran las distintas profesiones y le dije a mi madre, mamá, ¿sabes qué pensé que quiero ser cuando sea grande? Ah, sí, me dice, ¿qué quieres ser? Quiero ser abogado. Mi madre me dijo, sí, abogado. Como diciendo, está. ¿Y a qué edad le dijiste eso? 3 años. Lo pensé un poquito ahí, le pedí un tiempo. Un doctor bastante precoz. Sí, le pedí un poquito. Por eso te digo, se ve que ni siquiera tendría bien claro. Te sonó bien la palabra, no sé. No sé, no puedo decirte qué pensé porque no me acuerdo. Sé que la anécdota es esa. Me acuerdo que a los 3 años me decidí. Después me volví a repetir la pregunta en la escuela. Yo te dije que quiero ser abogado. Me la volví a repetir en el liceo. Cuando estaba en el liceo, ¿qué querés ser cuando sea grande? Abogado, mamá, yo te dije que quiero ser abogado. Bueno, ya ahí ya se lo entró a tomar más serio. Y después cuando me anoté en la facultad, sí. ¿Qué es la justicia para vos? Una forma de ayudar a la gente para que la sociedad sea más justa. ¿Y cómo fue el hecho de estudiar? Te lo preguntaba anteriormente. ¿Sentiste discriminación en algún momento? ¿Sentiste que de alguna u otra forma te miraban extraño? En fin, ¿te sentiste sapo de troposo? No, en realidad no.
Si alguna persona en algún momento me discriminó, no le dé corte, o sea, no. ¿Eso pasa por uno también? Sí. ¿Por la actitud con la cual enfrenta al resto? Sí, también pasa por la actitud que vos le pones. ¿Y cuál es la actitud que tenés que adoptar? Y bueno, tratar de que, por más que vos tengas alguna dificultad, bueno, meterle para adelante y que te evalúen como todo el mundo. Y que bueno, que no te limites, no decir, no, yo no puedo hacer esto, entonces si a los demás les exigen 20, a mí que me exijan 10. No. Tratar de llegar a ese 20. ¿Y fue así en la facultad? Sí, en la facultad, o sea, yo me traté de exigir como todo el mundo. Y no. Los profesores me exigían como a todo el mundo, no había. ¿Hubo algún profesor, profesora que te dio para adelante, que te motivó, que dijo, está muy bueno lo que haces? Hubieron algunos profesores. ¿Quiénes? Contame alguna anécdota sobre eso. Mi profesor de laboral, Seré, me dio para adelante en su momento. ¿Qué te dijo? Que siguiera para adelante, que no le aflojara, porque claro, no pasa como en el liceo, que de repente vos podés estudiar todas las materias juntas de repente y vas y las rendís y ya está y te olvidás. No, en la facultad no es así, no te da para decir estudio todas las materias que tengo que dar ahora, las doy ahora y ya me olvidé de todo el verano. No te da, salvo que no hagas otra cosa que estudiar. ¿Vos qué hacías además de estudiar? Ayudaba a mi madre con el tema del almacén, porque cuando nos mudamos para acá, mi madre renunció a los trabajos y puso un almacén. ¿Dónde tenías el almacén? Acá, donde ahora atiendo, era originalmente el almacén. ¿Y qué tal? ¿Se vendía algo? ¿Cómo era sí, se vendía. Esa época? Sí, se vendía. O sea que eras almacenero y al mismo tiempo estudiante de Derecho. Sí. Ajá. Arrancás Derecho, ¿lo terminás de un tirón? No, hubo un año que tuve que dejar porque las cosas habían venido mal económicamente y no daba como para cubrir el costo del boleto, que si bien no era tanto, no me daba. Uh-huh. Después al año siguiente, gracias a Dios, retomé. Uh-huh. Y bueno, y seguí para adelante. ¿Qué significó para vos el hecho de recibirte? Y bueno, a mí fue un logro, fue algo que me dejó muy contento. Y bueno, además yo me recibí en un momento bastante especial, digamos, porque yo me recibí el 10 de diciembre del 2010 con Derecho Agrario, que era la última materia que me quedaba, y al día siguiente a mi madre la internaron porque tenía cáncer. En realidad lo descubrimos ahí, que mi madre tenía cáncer. ¿Y es como que te esperó, lo interpretás así? Sí, no sé qué fue. Y yo juré en abril. O sea, fue volando, pero fue volando porque, claro, empezaron con el tema de la quimioterapia. En aquel momento, por ejemplo, me acuerdo que estaban saliendo muchos reclames sobre cosméticos para las mujeres. Y mi madre en ese sentido era muy coqueta. Y con el tema de la quimioterapia, el pelo que se le caía, las pestañas, todo ese tipo de cosas que a mamá le tocó muchísimo, porque, bueno, ella en eso era muy de arreglarse, era muy coqueta. Entonces, una cosa que se me ocurrió era, bueno, capaz que si me ve recibir el título y si me ve jurar, eso le da un poco para adelante por el tema del cáncer. Y bueno, una de las cosas que hice fue hablar en Bedelía de la facultad y les expliqué lo que me estaba pasando, de que mamá tenía cáncer y que bueno, a ver si me podían hacer el favor de apurarse con el trámite, que generalmente dura meses. Incluso hablé con Dora Bagdasarian, que era la que estaba al frente de la facultad, y ningún problema. En marzo me dieron el título, lo levantamos
con mi madre en la facultad, nos sacamos unas fotos en las escalinatas y en abril estaba jurando. El 11 de abril estaba jurando. ¿Fue muy duro para vos la pérdida de tu madre? Sí, fue duro, sí. Fue duro porque yo la quería mucho a mi madre. ¿Sentís que de alguna manera la despediste adecuadamente con el hecho de poder, de que ella logró ver ese sueño realizado, concretado por parte tuya? Creo que sí, creo que lo que más le impactó fue que cuando firmé el libro de que juré, yo hice mi firma común, yo firmo igual para todas las cosas. Y yo firmo con mi segundo nombre y con mis 2 apellidos. Entonces, claro, mi firma era kilométrica al lado de la que firmaban los demás que hacían un garabato. Mi firma es esta. Que sea abogado no quiere decir que cambie mi firma, no, mi firma no cambió. Y bueno, mi madre quedó contentísima cuando vio que yo firmaba así. Dice, yo te veía y vos no terminabas más. Mamá, vos sabés cómo firmo. Y bueno, ahí quedó. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Cuál fue tu primer caso? Mi primer caso fue un caso laboral. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Contame. Bueno, me vinieron con una serie de... En realidad yo representaba al trabajador, vi un montón de irregularidades, revisé todos los recibos, miré todas las actas del grupo. Al principio el trabajador estaba un poco molesto de que había demorado con hacer la liquidación. Entonces yo le expliqué que yo había corroborado todas las actas y había buscado recibo por recibo todos los recibos, y bueno, ahí llegamos a toda la conclusión del caso. Uh-huh. Fuimos primero al ministerio y bueno, después como no hubo una solución, tuvimos que hacer el proceso laboral correspondiente. ¿Hay algún caso que te haya tocado desde el punto de vista humano? O sea, yo entiendo que uno tiene que ser profesional, ¿no? Pero sí. ¿Hay algún caso que diga, caramba, toca mi lado sensible? Sí, hay algún caso que sí que me ha tocado, sobre todo cuando los que sufren violencia son los niños. Eso es lo que más me toca. ¿Y de qué caso te acordás? Un caso en que los niños de ese caso sufrieron violencia específicamente, y bueno, el problema con el tema de la violencia es que vos, sobre todo cuando pasan ciertos hechos y es violencia moral,
Vos, por ejemplo, queda dañada una persona, un niño, un adolescente, o un adulto, pero vos no ves qué tanto daño le hiciste. A veces cuando son daños físicos vos podés ver, le dejaron un ojo morado, le rompieron un brazo, ahí vos lo ves. Pero a veces cuando hablamos de otro tipo de cosas que afectan directamente a la moralidad de la persona, al alma de la persona, ahí como vos no lo ves, es más difícil. Bueno, ahí necesitan más contención, necesitan ayuda psicológica, obviamente. Hay un daño que no se ve. Hay un daño que no se ve. Y es el daño, en el alma. Sí, y ese daño después puede repercutir en que la persona tenga conductas agresivas a futuro, cuando sea mayor, que no es que no hay que castigarlas, hay que castigarlas obviamente, pero también necesitas ayudar a esa persona para que pueda, con el tratamiento adecuado, cerrar esa herida y no seguir dañándose a sí mismo ni a los demás. Porque a veces, si vos entras a escarbar, las personas actúan de una manera o de otra en ese sentido. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te ha pasado en la profesión? Me ha pasado. He visto algunas personas que en realidad se ve que han tenido alguna herida en su infancia o en su juventud más temprana y después tienen conductas que, a ver, lo repito, hay que sancionarlas, no hay que permitir que lastimen a otros, pero también necesitan una ayuda. Uh-huh. Y a veces el entorno familiar trata de decir no veo una situación y eso no se resuelve así. Martín, ¿te gusta más el área laboral o penal en materia de justicia? Y en el área de justicia me gusta más el laboral que el penal. Yo habría delitos en penal que yo no los defendería. Hay personas en penal que no defendería. ¿En serio? Sí. ¿Quiénes? Por ejemplo, un violador. Un violador yo no lo defendería. ¿Te ha tocado rechazar casos? Sí. ¿Has rechazado casos? Sí. 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 No es por un tema de que no necesite los honorarios, que sí. Pero si viene la persona y me dice cometí este delito, no. Conmigo no cuentes. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ¿llegó hasta acá la persona? Sí, llegó hasta acá. La persona me relató. ¿Hombre, mujer? Me relató la situación y le dije, bueno, no, mira, yo esta situación no la defiendo. ¿Está? Y le dije que no, punto. Le di las gracias por cortesía de haber venido y ahí está la puerta. No, hay cosas que no. Simplemente para saber, ¿terminó formalizada esa persona? Ni siquiera me preocupé por ver qué. ¿No seguiste la causa? No seguí la causa. Además de ser abogado, ¿te gustan las artes marciales? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué arrancaste para las artes marciales? Arranqué por ahí porque una amiga que yo tengo, que era abogada, que era con la que yo empecé a trabajar, que ahora está jubilada, que yo la quiero muchísimo. ¿Quién? Amanda Hernández. La doctora. Sí. Catequista mía. Sí. Y catequista mía también fue mi catequista de sí, yo no le salí tan devoto, pero bien. Yo fui... Gran amigo, Amanda. Sí, es buenísima, Amanda. Bueno, ella me dijo que en la plaza había un grupo de defensa personal. Plaza de Deportes. La Plaza de Deportes, sí. Había un grupo de defensa personal y el profesor, le estaban por cerrar el grupo porque no iba mucha gente. Que si yo no me quería sumar, y yo me sumé. Fuiste de extra, digamos, sí, para zafarle, para zafar al profe. Me sumé. Ajá. El profesor al principio me vio y bueno, está, dijo, bueno, está, decime, Martín, sumate. De los que habíamos ahí, él después me lo dijo, dice, yo de los que habían ahí, yo dije, Martín, ¿viene una clase o viene dos? No viene más. No, yo seguí yendo y yo le dije, mirá, Leo, yo quiero aprender algo más formal, no solo defensa personal, quiero hacer algo más formal. Bueno, y ahí empezamos. Y ahí empecé con algo más formal. ¿Y? Y bueno, y ahí arrancado y seguí.
Hasta el día de hoy, gracias a Dios, sí. ¿Qué te brinda? Y bueno, O sea, ¿qué genera en vos el hecho de practicar artes marciales, Martín? un poco a veces me ayuda a despejarme. A veces con los casos, sobre todo cuando ves casos de violencia doméstica, por ejemplo, en situaciones de menores que sufran violencia, te terminás enojando. Por más que vos tratás de separarte, te terminás enojando. ¿Te duele eso? Sí, hay cosas que ya te digo, con los menores a mí, si bien por un lado está muy bueno porque se abren y me cuentan un montón de cosas, me toca mucho, me duele. Entonces, después de que hablo, entreno un poco, me descargo. Después que me descargué de que salió todo, me senté tranquilo a hacer un escrito. Como decía un profesor, nunca gané un escrito enojado. Porque no sos objetivo, tenés que ser objetivo y bueno, y tratar de ayudar a tu cliente de la mejor manera posible, siempre dentro de la Constitución y de la ley, ¿no? ¿Quién es el profe de karate? Edison Faúndez. ¿Y cuánto hace que vas? Y del 2016. Se te pasa. ¿Y te sirvió, digamos? ¿Cómo? Sí. ¿Lo tomás más como una... Digo, obviamente que la actividad física sirve, pero lo tomás como una terapia a esta altura? Sí. Sí, pues bueno, me gustó. Yo te preguntaba por algún caso que te haya marcado y un caso que digas, bueno, aquí se hizo justicia. Uno que recuerdas que diga, qué suerte que lo gané. Hubo un caso en que, un laboral, en el que se acusó a su vez a mi cliente de algo que no era. Ahí también lo tuve que asistir en penal, pero era algo que no era, y ahí se hizo justicia. Porque se probó que lo que estaban acusándolo era solo para reducir la demanda laboral. Y ahí se hizo justicia. ¿Sentís, Martín, que podés servir de ejemplo para alguien o de algo con ese modo de salir adelante? No sé si de ejemplo, pero si alguien está en una situación similar a la mía, que bueno, que sepa que se puede salir adelante. O sea, que capaz que no podés tener el mismo desempeño que los demás, pero podés salir adelante, podés hacer las cosas. ¿Para vos nunca fue un impedimento? No, o sea, hay cosas que sí, que se nota la diferencia y que no me salen igual que le salen a los demás. Pero bueno, lo hago lo mejor que puedo, le trato de meter la mejor voluntad posible y bueno. Hasta el momento, ¿cuál fue el mayor logro de tu vida? Y creo que recibirme de abogado. ¿Con qué soñas? Por ahora no tengo nada claro. No tengo nada definido en ese sentido. No tengo otro sueño. No sé. ¿Qué te queda por hacer? Bueno. Este es el turno de las preguntas difíciles, ¿sabías? Sí, ¿no? ya veo. ¿Qué me queda por Es más fácil hablar con un juez, capaz. O con un fiscal. Sí, es más fácil. Por lo menos tener una estrategia, acá no la hay. Acá no se vale. Y bueno, tratar de superarme, tratar de ser mejor. Todos tenemos nuestros defectos. A veces capaz que soy un poco enojón y bueno, tratar de superar esa parte. ¿Sos un tipo calentón? Sí, ahora lo tengo bastante controlado, pero sí. ¿Y por qué? ¿Qué te hacía enojar? Por ejemplo, antes cuando lo tenía menos controlado, por cualquier cosa me enojaba. ¿Por qué? A ver. En la escuela era claro, me enojaba por las cosas que me decían. Y ya me peleaba, ya está. Después lo fui controlando y fue pasando. Pero todavía a veces, yo qué sé, si veo un decreto que a mí no me gusta, ya me enojé. Y ya me enojé. ¿Cómo no pueden ver que esto es así, no así? Y bueno, es cosa de entenderlo. A ver, todos tenemos visiones distintas.
el temperamento, está bien, eso es algo que tenés ganas, pero algo con lo que soñás, algo que te gustaría. Y capaz de llegar a ser cinturón negro en campo. Eso sí es una meta que todavía tengo para hacer. ¿En qué color vas? Azul. ¿Cuánto te falta? Porque desconozco. Y sería marrón, después no sé si hay marrón punta negra y después sería negro. ¿Eso te gustaría, ser cinturón negro? Sí. Bien. Dame un mensaje para aquellos que tal vez tengan algún tipo de dificultad física, parálisis cerebral como vos, o alguien que por así tiene algún impedimento. ¿Qué le dirías? Hablale a la cámara. Y bueno, les diría que no se queden, que insistan, que sigan para adelante, que si a otro algo con hacerlo 10 veces le sale y a uno por la discapacidad tiene que hacerlo 20 veces, bueno, que lo hagan 20 veces, pero que no se queden o que busquen la forma de hacerlo y no quedarse. La cuestión es seguir para adelante, es buscar la forma de llegar a hacer las cosas. ¿Así lo lograste vos? Sí. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, teniendo fe que Dios me iba a iluminar a poder conseguir encontrar el cómo seguir para adelante y el cómo llegar a hacer las cosas.